Y hoy en Sábado de Dato Astronómico veremos los ciclos solares. Nuestro Sol es una estrella que se clasifica según el diagrama HR como una estrella de la secuencia principal del tipo G2V. Quiere decir, en palabras simples, que es una estrella normal o más bien enana, cuya temperatura superficial es del orden de 6000 Kelvin y que transforma el hidrógeno en helio sin mayor complicación. Pero el Sol no es una bola de plasma totalmente uniforme. Y rápidamente les voy a mencionar las capas que lo conforman. El núcleo, la parte más interna, más densa, más caliente y en donde suceden las reacciones nucleares. La zona radiactiva. En esta zona el gas se encuentra altamente ionizado, por lo tanto la forma de transmitir la energía es por medio de radiación. Le sigue la zona convectiva. En esta zona el gas ya no está tan ionizado y la energía se transmite por convección, es decir, columnas del gas que van subiendo a la superficie y volviendo a bajar. Y así llegamos a la superficie, a la fotosfera. Es una zona más bien opaca, ya que se absorbe mucho mejor la radiación que viene del interior. Por lo tanto, no nos permite ver las capas interiores que son mucho más brillantes. Además, por toda la fotosfera podemos apreciar la granulación. Cada uno de estos granulitos es una célula convectiva, es decir, estos flujos convectivos que les comenté anteriormente. En la fotosfera encontramos también la cromosfera, más allá la corona solar, y la heliosfera, que todo hace parte de la atmósfera solar. Pero nuestra protagonista de hoy es la fotosfera, porque en ella se ven reflejados precisamente los cambios del ciclo magnético solar. El campo magnético de nuestro Sol es mucho más fuerte en las partes altas de su atmósfera, pero se genera debajo de esta, dentro de esta enorme masa de gas en rotación. Mientras los electrones que allí se encuentran sueltos se mueven, producen una corriente eléctrica que induce a la creación de un campo magnético. Pero este campo magnético, aunque también es polar, no es como el que encontramos en la Tierra. En el campo magnético de la Tierra, las líneas hacen un recorrido sin mayor problema de norte a sur. Pero en el Sol no es así, las líneas del campo magnético se enrollan. Y esto sucede porque el Sol no es una bola maciza, es una bola de plasma. Su rotación suele ser distinta en sus diferentes latitudes. Es decir, en el ecuador la rotación es mucho más rápida que en las latitudes altas, llegando a los polos. Por lo tanto, las líneas del campo magnético que se alinean con el ecuador van rotando mucho más rápido que las líneas que se alinean llegando a los polos. Y a medida de cada rotación, se van enrollando cada vez más y más. Dentro de toda esta maraña de líneas de campo magnético que se va armando, hay ciertos puntos donde varias líneas terminan interfiriéndose, saliendo a la superficie en forma de lazo y provocando que el gas que se encuentra en estas zonas baje de temperatura. Por lo tanto, lo podemos apreciar como si fuera una mancha en el Sol. Y así es como se forman las manchas solares. La zona más oscura de las manchas solares o umbras se encuentra más o menos a unos 4200 Kelvin, comparado con el resto de la fotosfera, que se encuentra a unos 5500 Kelvin. Estas manchas aparecen en la fotosfera y mayormente en parejas, positiva y negativa, o en grupos, y pueden medir entre 2100 kilómetros hasta 100.000 kilómetros y ser visible durante varias semanas. Y gracias a las manchas solares podemos estudiar los ciclos del campo magnético solar, ya que a medida de que más manchas solares aparezcan, es indicio de una mayor actividad. Y para tabular esto de una forma más sencilla, se utiliza el número de Wolf, que combina el número de manchas individuales con el número de grupos de manchas. Más manchas, un mayor número de Wolf, mayor actividad. Menos manchas, un menor número de Wolf y menor actividad. Se ha observado que el número de manchas solares varía en un periodo de 11 años. Se le llama ciclo solar a este periodo de 11 años. A comienzo del ciclo comienzan a aparecer las manchas a una latitud más o menos alta de unos 40 grados. Y a medida de que el ciclo va avanzando, se van desplazando más hacia el ecuador. De hecho, cuando empieza un nuevo ciclo, aún se pueden llegar a observar algunas manchas del ciclo anterior cerca al ecuador. El ciclo solar comienza con la aparición de pocas manchas, y poco a poco, a medida de que estas líneas de campo magnético se van enrollando más y más, van apareciendo con más y más frecuencia, y más de ellas. En el momento en el que hay más presencia de manchas solares, se conoce como máximo solar. Luego de llegar a este máximo solar, estas líneas empiezan a reconfigurarse y poco a poco va bajando el número de manchas, acercándose a lo que se llama como mínimo solar. El ciclo finaliza con la reconfiguración de las líneas del campo magnético, pero estas se reconfiguran con la polaridad contraria. Así que sí, cada 11 años el campo magnético del Sol cambia de polaridad y así comienza un nuevo ciclo solar que termina otra vez con la reconfiguración de las líneas del campo magnético,
cambiando de nuevo a su polaridad y regresando a la polaridad inicial. Así que el ciclo completo es de 22 años. En estas manchas solares se pueden observar enormes protuberancias de material ionizado emergiendo de la superficie del Sol, que por acción de estas líneas del campo magnético termina curvándose el material en forma de un bucle. A estas protuberancias se les llama prominencias. Ahora, debido a la inestabilidad del campo magnético en las regiones de las manchas solares, se suelen provocar enormes explosiones en la fotosfera, y estas pueden llegar a ser realmente colosales, conocidas como llamaradas, fulguraciones o eyecciones de masa coronal, lo que forman las conocidas y en ocasiones temidas tormentas solares. Y toda esta enorme masa de partículas ionizadas expedidas por el Sol hacia el sistema solar durante sus máximos solares, en ocasiones llega hasta la Tierra, pero nuestro campo magnético nos protege de achicharrarnos por esta enorme radiación. Parte de estas partículas provenientes del Sol terminan siendo desviadas hacia los polos magnéticos de la Tierra, dando origen a las bellísimas auroras boreales. Sin embargo, cuando estas tormentas solares son muy fuertes, pueden provocar daños en satélites, estaciones espaciales. Es más, en ocasiones pueden llegar a ser tan potentes que pueden llegar a afectar o dañar centrales eléctricas acá en la Tierra, como lo que sucedió en 1859 en el evento Carrington. En esa ocasión, una tormenta solar enorme golpeó la Tierra y provocó la aparición de auroras boreales en latitudes bajas como Florida, México, Madrid, hasta el norte de Colombia. Además, causó fallas en las comunicaciones telegráficas de todo el mundo, cortocircuitos en estas máquinas, que terminaron en incendios. Aún se continúa investigando y evaluando los posibles riesgos que pueden traer tormentas solares muy intensas cuando golpean nuestro planeta. En contraposición a esto, entre los años 1645 y 1715, los ciclos solares estuvieron al mínimo. Esto coincidió con descensos en la temperatura en el hemisferio norte, época que es conocida como la pequeña edad de hielo, teniendo en cuenta este periodo de 70 años que los ciclos solares estuvieron al mínimo. Además, comparando otros comportamientos de los ciclos solares a lo largo del tiempo, se ha propuesto la existencia de un ciclo solar más amplio, de unos 80 años más o menos, es decir, unos 4 ciclos solares de 22 años. Las manchas solares se monitorean cada día y constantemente. Esto es supremamente importante no solamente para tener un registro de las apariciones de las manchas solares cada día, sino también poder observar a lo largo del tiempo el comportamiento de estos mismos ciclos solares, lo que nos permitirá hacer predicciones y cálculos cada vez más precisos de futuros ciclos. Actualmente se hacen cálculos, pero todavía falta aún más precisión. Actualmente estamos entrando a un nuevo ciclo solar. Entre el pasado mes de abril y junio entraremos al ciclo solar número 25, donde más o menos su máximo solar estará alrededor del 2025. Pero hasta el momento no hay de qué preocuparse. Venimos de un ciclo solar con un máximo más bien bajo, así que se prevé que este ciclo solar continúe así. Y efectivamente hay épocas en las que el Sol tiene ciclos solares con máximos muy altos y épocas en las que tiene ciclos solares con máximos más bien bajos. Y según el comportamiento que ha tenido el Sol en el último ciclo, probablemente este ciclo sea también más bien bajo. Así que no hay de qué alarmarse por el momento. Y bueno, ahora conoces un poquito más acerca de nuestro Sol y cómo funcionan esto de los ciclos solares. Así que amantes del universo, pórtense bien, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Chao.